Dios les bendiga, hermanos. Que la gloriosa paz de Jesucristo y su gracia que sobrepasa, hermano, todo entendimiento esté con ustedes en esta noche. Me siento privilegiado el estar en este lugar. Llegamos ayer por estas tierras norteamericanas y es una bendición poder compartir lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Amén. Pudiera hablarles un poco acerca de mí, pero en realidad no vengo a hablarles de mí. Vengo a hablarles del Salvador. Vengo a hablarles del que todo lo puede. Vengo a hablarle de Jesucristo, del evangelio glorioso del Señor. Porque estamos viviendo tiempos proféticos, tiempos finales, y es necesario que la iglesia de Cristo, hermano, esté apercibida de lo que está pasando. Amén. Saludamos a todos los que nos están viendo por medio de la red, del internet. Estaba viendo ahí www.verdadtv.org. A nuestros hermanos que nos están viendo allá en Costa Rica, un saludo a mi amada esposa, que estoy seguro nos está viendo, Elizabeth, a mi hija Catherine, y a todos lo cuanto el Señor nos está permitiendo llegar en esta noche. Amén. Gloria al Señor. Also a greeting for all the American people that's watching here, for the youth that it's been raised in this beautiful country and they are learning the language, they're talking the language, and they also need to listen to this message. Amen. Gloria a Dios. Hermanos, sin más preámbulo, quiero que nos pongamos de pie para leer la palabra del Señor. Y vamos a leerla en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda carta de Corintios, capítulo 13, el versículo 5. Cuando lo tengan, dicen amén. Lo tenemos, hermanos. Dice la palabra del Señor y leemos en el nombre de Jesús. Leemos, hermano: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿No se dan cuenta que Cristo Jesús está en ustedes? 13:5. Segunda de Corintios 13:5. ¿No se dan cuenta que Cristo Jesús está en ustedes? A menos, por supuesto, que fallen el examen. Señor amado, gracias te damos en esta noche, Jesús, por este privilegio, Señor, de compartir tu palabra con mis hermanos acá en Carlton, Señor, Georgia. Señor, gracias, Padre, por esta iglesia preciosa, Señor, que estás levantando acá, Señor, y que estás pastoreando a través de nuestro hermano Venegas, Señor. Te pedimos que en esta noche, Jesús, sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas. Padre, yo no tengo nada que enseñarle a esta iglesia. Padre, yo no tengo nada, Señor, que comunicarle a esta iglesia. Pero tú, Señor, tienes mucho que enseñarnos a todos, Señor. Tú tienes mucho que comunicarnos a todos para la gloria y para la honra de tu nombre. Oh Jesús, aleluya. Gracias te damos, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Puede tomar su asiento, estimado hermano, alabando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que es el único nombre que es digno de ser alabado, el único nombre de ser en gran manera adorado. Gloria al Señor. Hermanos, en esta noche quiero compartir con ustedes una palabra que el Señor ha estado trayendo a nuestras vidas, y es importante que la iglesia de Jesucristo estemos entendidos de los tiempos y cómo a veces el enemigo poco a poco va torciendo la escritura, ha torcido a través de muchos años algunos conceptos que la iglesia de Cristo debería de manejar, pero a veces no los manejamos totalmente. La segunda carta de los Corintios es hermosa porque cada vez que el apóstol Pablo escribe una carta a una iglesia, tiene un propósito específico. Por ejemplo, le escribe a los filipenses, había un problema ahí de orgullo, de nacionalidad, porque ellos eran romanos. Entonces
ellos se sentían mayor, se sentían más que otros porque eran ciudadanos romanos. Le escribe la carta de los Gálatas. Había un problema de judaísmo que se estaba metiendo dentro de la iglesia. Escribe la primera carta a los Corintios, porque en el momento que él escribe la carta a los Corintios, hay un grave problema en la iglesia. Aunque la iglesia de Corinto, hermanos, estaba saturada de gente inteligente, estaba saturada de gente preparada intelectualmente, gente con una mente griega que le encantaba la sabiduría, pero habían graves problemas dentro de la iglesia de Corinto en la primera vez que el apóstol escribe la carta de los Corintios. Y es una carta severa, y es una carta fuerte, y es una carta dura. Gracias a Dios, porque hoy nos toca hablar de la segunda carta. Porque en la segunda carta ya muchos de los problemas que habían pasado en la primera carta ya estaban menos dentro de la iglesia. Ya la iglesia había crecido más espiritualmente. Ya la iglesia tenía otra visión de Jesucristo. Entonces damos gracias a Dios por esta segunda carta, porque Él le escribe, en primer lugar, para disculparse por lo duro que había sido Él en la primera carta, pero que era necesario que eso pasara. Y ahora la iglesia de Corinto está viviendo, hermanos, tiempos mejores, en una relación más espiritual con Cristo. Pero aún así, aún con los problemas que ya no existían en Corinto, y los que estaban ahí pues estaban siendo tratados, aún así vemos que el apóstol, al finalizar su carta, les hace una observación y les dice: iglesia del Señor, examínense a ustedes mismos. El camino del evangelio, hermanos, no es lo que a veces nos han hecho pensar, que una vez nosotros levantamos la mano, aceptamos a Cristo, nos bautizamos, venimos a la iglesia y excelente, vamos para adelante, todo está bien. No, lo que Pablo está diciendo aquí: iglesia, por más fuerte que usted se sienta, iglesia, por más poderosa que usted se sienta, tiene que vivir una vida de diario examinar. Porque es la única forma en que nosotros, hermanos, nos vamos a dar cuenta, como dice el apóstol, si en realidad estamos viviendo la fe. Porque según él le escribe a los Gálatas en el capítulo 2, versículo 2, dice que él estaba, hermanos, ya en el área de Asia Menor, y desde ese lado se vino hasta la iglesia de Jerusalén. Dice, para presentar el evangelio a los que eran alguien de la iglesia, a Jacobo, a Pedro, a Juan. Dice, porque no vaya a ser que haya corrido en vano. Porque dependiendo de cómo nosotros entendamos el evangelio, dependiendo de cómo nosotros, hermanos, percibamos el evangelio de Jesucristo, corremos un peligro. Muchos de nosotros podemos estar corriendo en vano. Y por eso es importante el examen que vamos a hacer hoy, iglesia. ¿Estamos preparados todos? Gloria al Señor Jesucristo. Hermanos, cuando nosotros vamos a la Escritura, hoy vamos a estar viendo también otra carta que es muy hermosa, que es la carta de los Romanos, y vamos a estar trabajando con el apóstol Pablo. Porque cuando llegamos, hermanos, nosotros, dice un escritor, Karl Barth, que cuando hay un malentendido inicial del evangelio, cuando el evangelio no es comprendido como tiene que ser, cuando nosotros por primera vez escuchamos el evangelio, dice que hay un peligro de que se forme un callo duro y pestilente que se conoce como la vida religiosa. Cuando el evangelio no es entendido en toda su magnitud, en toda la plenitud por la cual Cristo vino y trajo este evangelio, entonces, hermanos, hay un peligro que nos convirtamos simplemente en religiosos. Y el evangelio de Cristo, hermanos, lo que ha pasado hoy día es que a causa de esa religiosidad está a la par de las otras religiones del mundo. Está el budismo, está el islamismo, el judaísmo y el evangelio.
otra religión más entre muchas religiones. Pero déjenme decirle esta noche, el evangelio no es ninguna religión. Romanos 1:16, Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Eso es el evangelio de Jesucristo. No es religión, es poder de Dios para salvación. Y es por eso que es importante, hermanos, que como iglesia del Señor vayamos a la Escritura para ver si estamos en la fe, para ver si realmente Cristo habita en nosotros o simplemente somos religiosos. Vamos a la carta de Romanos, al capítulo 1. Capítulo 1 de Romanos. Vamos a leer el versículo 28 al 32, donde va a estar basado nuestro examen. Gloria a Dios. Dice el apóstol Pablo: como ellos, los hombres en general, no aprobaron tener en cuenta a Dios, los entregó Dios a una mente reprobada para hacer lo que no es debido. Se han llenado de toda injusticia, maldad, avaricia y perversidad. Están repletos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, mala intención. Son contenciosos, calumniadores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de males, desobedientes a sus padres, insensatos, desleales, crueles y sin misericordia. A pesar de que ellos reconocen el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que la practican. Vean, hermanos, ustedes, aquí la carta de los Romanos es algo maravilloso, porque si hay un libro, si hay una carta que exponga el evangelio de una manera sistemática, de una manera ordenada, de una manera que pueda ser realmente comprendida, es la carta a los Romanos. Pero vean ustedes, nuestras predicaciones evangelísticas no las hacemos basada en el libro de Romanos, sino que las hacemos basada en el libro de Juan. Cada vez la mayoría de los evangelistas están predicando Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa es la base del evangelio que se está predicando. Cuando en realidad Pablo acá presenta el evangelio de la forma más gloriosa, hermanos, que hoy nos vamos a dar cuenta. Lo que Pablo está haciendo aquí en el primer capítulo es una radiografía completa del hombre en su condición de este mundo. Si hay algo, hermanos, de que ha realmente afectado la predicación y que muchos hoy en día no conozcan el evangelio de Jesucristo, es, hermanos, toda la mezcla que se ha venido haciendo con las ciencias sociales. Ciencias sociales como la antropología, como la psicología, como el humanismo. Ciencias que fueron creadas con la única razón de probarle a ese Dios de la Biblia de que el hombre es suficiente por sí mismo y de que el hombre puede perfectamente vivir sin un Dios, sin un Salvador. Para eso fueron creados las ciencias sociales, y eso es lo que ahora los evangelistas han traído y las han hecho una mezcla con el glorioso evangelio de Jesucristo. Entonces ahora le dice: hermano, tenga cuidado cómo predica, cuidado que no ofenda a la gente,
Porque la gente viene del mundo, viene con sus trabajos, vienen con cargas, vienen con tantas cosas y vienen a la iglesia y quieren escuchar una palabra de sabiduría, quieren escuchar una palabra de amor, quieren escuchar una palabra que les llene. Hermanos, si usted está aquí para escuchar palabra que quiere escuchar, como dijo el pastor, yo creo que está en el lugar equivocado. Pero si usted está aquí para escuchar una palabra que lo va a llevar a la salvación, bienvenido sea a este lugar, porque aquí está Cristo hoy y la salvación está aquí. Porque nosotros no predicamos un evangelio para agradar a la gente, porque el evangelio de Jesucristo no se ha soportado nunca, porque el hombre no ha podido soportar el evangelio de Jesucristo. O lo acepta y se transforma y se cambia, o se vuelve como un animal rabioso en contra de quienes lo predican. Y vemos aquí, hermanos, en Romanos capítulo 1, la condición del hombre sin Dios. Y lo que Pablo está tratando de hacer aquí, hermanos, es traer a todos los hombres bajo condenación. Contrario a lo que muchos predicadores hoy día hacen. Porque hay una idea generalizada de que el hombre es bueno. Dice, es que nosotros los hombres somos gente buena que de vez en cuando hace algo malo. Cuando hoy vamos a ver lo que la palabra nos dice, es al revés. Somos gente mala que de vez en cuando hacemos algo bueno. Y como somos gente mala, entonces necesitamos un Salvador. Necesitamos, hermano, una palabra que cambie el rumbo de una vida que es mala y perversa, y la haga santa y la purifique para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está hablando aquí, hermanos, y en esta lista dice: como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no es debido. Algunas versiones traen la palabra depravada. Y cuando nosotros escuchamos reprobado, depravado, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente con la depravación? Se nos viene la inmoralidad sexual, se nos viene un montón de cosas, de violaciones, se nos viene de un montón de maldades tan horribles cuando hablamos de la palabra depravación. Pero en lo menos que nosotros pensamos es que nosotros cargamos una mente depravada. El hombre aquí en esta tierra, en esta condición, hermanos, solamente puede ver lo que está a su alrededor. Y las cosas que el mundo hace, las ve como normales, como morales, hermanos, y se ha hecho algo que es tremendo. No hay distinción entre lo que pasa en el mundo y lo que pasa dentro de la iglesia. El grado o el averaje de divorcios que hay en el mundo es semejante al que hay dentro de la iglesia. Y que cómo es posible, hermanos, entonces, que el hombre, el mundo, está bien que piense y diga: bueno, voy a casarme, voy a probar, y si no me va bien, pues ahí está, me divorcio y busco otra y sigo en esa misma búsqueda. Y que en la iglesia, hermanos, tengamos lo mismo. Esa es la depravación de la mente. Y esto, hermanos, es lo que queremos examinarnos en esta noche. Queremos ver si en realidad el evangelio de Dios nos ha hecho libre. ¿Y de qué nos libra? Porque como pentecostales, yo soy un pentecostal, créanme, de los de primera. Me encanta llorar, me encanta echar mocos en el altar, me encanta brincar, me encanta saltar, pero también tengo que saber por qué lo hago y cómo lo hago. El problema es que ahora nosotros estamos haciendo un montón de cosas que no nos damos cuenta que estamos haciendo.
libre, yo soy libre para saltar, para danzar, para cantar. El mundo no salta, el mundo no canta, el mundo no baila. Entonces, ¿realmente la libertad del evangelio es para que yo venga a saltar aquí, a cantar? ¿O cuál es la libertad que trae el evangelio? Hermanos, porque el enemigo se ha encargado de que nosotros no podamos ver la gloriosa luz del evangelio. Y a veces nos encerramos en una burbuja de religiosidad y de prácticas mundanas cubiertas con un icing de evangelismo. Y eso es lo que está pasando en la mayoría de las iglesias. Gracias a Dios que en esta iglesia no pasa. Gracias a Dios que muchos vamos a aprobar el examen aquí hoy en día. Pero es lo que está pasando en la mayoría de las iglesias. Hermanos de Dios, hemos cambiado la gloria. Vea lo que dice aquí en el mismo capítulo de Romano, en el capítulo 1, en versículo 23 dice: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen a la semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hemos cambiado la gloria de Dios. Hermanos, ¿cuántos de ustedes han escuchado esto? Dios es como un padre. Él nos ama. Incondicionalmente nos ama. No importa lo que tú hagas, no importa cómo vivas, porque yo soy un padre y mi hijo puede ser el más malcriado, puede ser el más malvado, si es posible lo escondo de la policía, pero es mi hijo y yo lo amo. Y nos dice el Señor: no me harás imagen ni semejanza de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y ya nosotros lo comparamos con un padre. Y empezamos a hacer a Dios, hermanos, un montón de cosas. Y la iglesia misma, porque esto es lo triste, el mundo no importa, el mundo no interesa, porque ya el mundo está perdido y necesita a Cristo, ya lo sabemos. Pero hermanos, si es algo que el Señor ha puesto en mi corazón, si es algo, una carga que Cristo ha traído sobre mi vida, es su iglesia. Es la gente que entra en esa puerta y que dice que conoce a Dios, pero su vida no lo refleja. Es la gente, es el hombre que va a la iglesia y que habla de Dios, pero que en realidad no conoce a Dios. Porque cuando nosotros hablamos de Dios, creemos que sabemos de lo que estamos hablando. Pero en realidad, hermanos, déjame decirte, no tenemos ni idea de quién es Dios. Cuando nosotros hablamos de Dios, lo ponemos en un pedestal. Dios es primero. Ahí está Dios. Y cuando lo hacemos, nos hacemos cercanos a Él. Nos hacemos sus confidentes. Nos hacemos sus consejeros. Lo traemos cerca nuestro. Y ya Dios ya no está allá en su magnitud y en su magnificencia. No, ya está Dios aquí. Y secretamente entonces ya Dios deja de ser Dios en esta relación. Y yo me convierto en Dios. Porque entonces yo ahora manipulo a Dios, o creo manipular a Dios, o me engaño pensando que puedo manipular a Dios. Ya no es el Señor Él en esta relación. El Señor ahora somos nosotros los señores. Hemos agarrado a Dios como el genio de la lámpara. Y cuando venimos a la iglesia y alguien predica a Cristo, venga, acepte a Cristo. Usted está enfermo, Él lo va a sanar. Usted no tiene trabajo, Él se lo va a dar. Y empezamos a presentar a Dios como el genio de la lámpara.
Entonces, qué bonito. Tengo una necesidad. Frotó la lámpara. ¿Qué querés? Señor, que quiero un carro. Señor, que quiero una casa. Concedido. ¿Qué más? Y es el Dios que la mayoría de la gente tiene. Es el Dios que la mayoría de la gente conoce. Y es el Dios, hermanos, que es el Dios de este mundo. Nuestro Dios no puede ser burlado. Nuestro Dios no puede ser manipulado. El evangelio de Jesucristo, aunque sí, y yo soy un testigo de las bendiciones maravillosas que hay en servirle a Jesucristo. Yo no soy el que menos puede hablar de bendiciones dentro del evangelio, pero el evangelio de Cristo no es para que yo te hable de las bendiciones. El evangelio de Cristo no es para que tú salgas el día de hoy pensando de que sos hijo de un rey y que te mereces vivir como un rey y tener lo mejor que tus vecinos tienen. El evangelio de Cristo no tiene nada que ver con esta tierra. El evangelio de Cristo no tiene que ver si tu cuenta está llena, si tu cuenta está vacía. El evangelio de Cristo no tiene que ver si tenés comida o no tenés comida. El evangelio de Cristo tiene que ver con la salvación del alma. Porque el reino de Dios no es comida, no es bebida, sino que es poder en el Espíritu. Y cuando Pablo habla de este hombre, capítulo 1, del versículo 28 en adelante, vamos al examen, empecemos el examen. Dice que los hombres se han llenado de injusticia, maldad, avaricia y perversidad. Agarremos esos cuatro para empezar. Gloria al Señor. Hermanos, un hombre sin Dios es injusto, es malo, es avaro, nunca es suficiente, nunca está contento, siempre está buscando, diseñando planes de cómo hacer más, de cómo ganar más. Siempre está viendo allá, como decía un dicho en Nicaragua, no sé si lo conocen, dice: a Dios rogando y con el mazo dando, ¿verdad? Y hay que buscar las bendiciones de Dios. Y el hombre, hermanos, la idea generalizada, el Dios que tiene tu vecino que no conoce a Dios, que no va a ninguna iglesia, hermanos, ese Dios está ahí con ellos, aunque ellos son injustos. Están llenos de maldad, están llenos de avaricia, hermanos. Y en un lugar como Estados Unidos de Norteamérica, la avaricia es uno de los dioses y problemas más grandes que hay en la vida, porque hay una competencia de quién tiene más, de quién puede hacer más, de quién vino, porque hay mucha ola de inmigrantes y entonces quieren, cuando regresan a sus países, quieren ostentar de un montón de cosas y que salieron, hermanos, y están siempre en esa búsqueda de luchar y buscar más. Pero aquí no hay de esos, ¿verdad? Porque estamos hablando de gente del mundo, estamos hablando de gente que no tiene a Dios. Esa es la gente que vive así, que es injusta, que no le da una poca de sal a su vecino porque él se queda sin sal, que él no conoce al vecino que vive a la par, porque mientras menos conozca a ese vecino, menos lo va a molestar. Pero aquí no hay, gracias a Dios, aquí todo el mundo conoce a sus vecinos y todo el mundo comparte y todo el mundo da. Están repletos de envidia. El hombre sin Dios está repleto de envidia.
No puede ver que la otra persona esté surgiendo. No puede ver que la otra persona Dios lo esté empezando a utilizar, porque entonces ya se siente incómodo. ¿Y por qué a mí no? Ay, pero si yo busco de Dios. Y disfrazamos estas cosas en una bolsa de religiosidad. Si yo ayuno, ¿y por qué a mí no me va bien? ¿Y por qué al fulano sí? Si yo voy a la iglesia, si yo diezmo, y parecemos el fariseo que está parado a la orilla del publicano orando, pero Señor, si yo hago esto, y yo hago lo otro, y esto y lo otro, y ¿por qué a mí no? ¿Y por qué al otro sí? Y la envidia que carcome el corazón. Y estamos hablando no de gente cristiana, recuerden. Estamos hablando de gente que no conoce a Dios. Así que no se ofendan. Dice, están llenos de homicidios. Ay, gracias a Dios. ¿Quién ha matado a alguien aquí en su vida? ¿Quién le ha pegado un balazo a alguien? ¿Quién ha matado con un cuchillo? Nadie, ¿verdad? Bueno, pero vamos a ver, vamos al Evangelio de Mateo. Vamos al libro de Mateo, capítulo 5. Amén. Vamos al capítulo 5, hermanos, y vamos al versículo 21. Participemos. Hay alguien que me lo lea, hermanos. Capítulo 5, 21 de Mateo. 21 y 22. Gracias, mi hermana. Entonces miren ustedes cómo nosotros tenemos que entender esta palabra. ¿Se ha enojado usted con alguien? ¿Se ha enojado con un hermano? ¿Se ha enojado con un vecino? ¿Se ha enojado con su marido? ¿Se ha enojado con su esposa? No lo digo yo, lo dice la palabra. Usted es homicida. Pero es que y vamos a Romanos otra vez, hermano. Pero un momento, eso es para la gente que no conoce a Dios. Entonces, pero si yo estoy practicando las mismas cosas, estamos en el examen, ¿verdad? Estamos en el examen. Y yo sé que muchos de ustedes, que el diablo les pone una palabra así cuando hablamos de esta cosa. Hermano, pero dice la palabra airaos, pero no pequéis. Entonces, cuando me dicen eso, yo lo primero que le pregunto es: ¿dónde está eso? En la Biblia. Pero hermanos, cuando el mayor problema que encontramos en la iglesia cristiana evangélica de hoy día es un desconocimiento completo y total de la palabra de Dios. Ya no hay sed por meternos en la palabra. Estamos tan ocupados haciendo dinero, estamos tan ocupados en otras cosas, que ya la palabra pasó en segundo plano. Entonces lo que nosotros escuchamos, eso es lo que repetimos. Ni siquiera sabemos de lo que estamos hablando. Mire, hermanos, Pablo le está diciendo esto a los Efesios, capítulo 5, versículo 24. Le dice: airaos, pero no pequéis. Lo que le está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, que en ese momento de escribir la carta es una de las iglesias más poderosas, de una de las iglesias más llenas del Espíritu Santo que estaba en ese momento en Asia. Hermanos, porque como les dije al inicio, había problema en Filipo, había problema en Galacia, había problema en Corinto.
Pero la iglesia de Éfeso era una iglesia viva y fortalecida. La iglesia podía, hermanos, decir que habían pasado por ella los mejores maestros. Ahí estaba Pablo, estaba Timoteo, el mismo apóstol Juan. Se cree que Juan estuvo ahí un tiempo pastoreando la iglesia de Éfeso. Era una gente que tenía una mente, hermanas, una mente de Jesucristo, y que podía entender estas cosas. Lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso es: si ustedes tienen la capacidad de enojarse y no pecar, háganlo. ¿Y por qué digo esto? Porque más abajito en el versículo 31 él dice: quiten de ustedes todo enojo, toda ira. O Pablo estaba loco y era un lunático, y en el 24 le da permiso a la iglesia que se enoje, y en el 31 le dice que no se enoje, que se quite la ira, que se quite el enojo. O la interpretación del versículo 24 no es lo que la mayoría de la gente cree. Pero hoy tenemos gente, hermano, iracunda. Hombres que llegan de sus casas y patean al perro y tiran las puertas. Mujeres que le tiran la comida al marido en la mesa, que lastiman a sus hijos, que los golpean. Y no estoy diciendo que el castigo no tiene que ser con la faja, tiene que serlo, pero estoy hablando de un castigo déspota, de golpe, de grito. Ah, hermano, es que así soy yo. Es que así somos. Es que los nicas somos bravos. Que a un nica no lo toquen porque se van a dar cuenta. Felicidades, es buen nica, pero no es cristiano. Es que nosotros somos gente así, nos criaron perfecto. Usted es fiel a sus raíces, pero no es fiel a Cristo. Santo Dios. Por dicha que la otra semana me voy, hermanos. Estamos llenos de homicidio. Dice: el hombre sin Dios está lleno de homicidio, contiendas. Está constantemente, hermano, el hombre sin Dios está constantemente peleando. Está buscando la menor oportunidad para pelear con el vecino, con el esposo, con la esposa. Está, hermano, el hombre sin Dios anda buscando esa mínima oportunidad de descargar su ira, de descargar su furia, de descargar sus frustraciones, de descargar todo, hermanos, un bagaje tal vez de problemas sociales, de problemas, de cosas que atraen su vida. Y el hombre sin Dios anda siempre ahí. Por eso vemos nosotros crímenes a veces tan tontos, como allá que venían dos señores en un carro, el otro se le aventajó al otro, y porque le aventajó, cuando llegó al semáforo se bajó del carro y le metió 2 balazos. Porque el hombre sin Dios está lleno de contiendas. Porque el hombre de Dios no tiene la paz de Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento. Gracias a Dios que en la iglesia no hay ese tipo de gente que anda siempre buscando pleito, que si lo quedan viendo mal ya se resintió. Ya me voy, en esa iglesia no hay amor, ni me saludan ahí, ni me vuelven a ver. No hay amor en esos hermanos. Y andan de iglesia en iglesia buscando, hermanos, donde los pongan. Santo, ¿dónde te pongo que no te quebres? Porque ese es su modo de vida. Porque son contenciosos, siempre están buscando cómo pelear. Engaños. La gente del mundo está llena de engaños y de mentiras. No puede, hermano, de su boca salir verdad. Dice Oscar Wilde, dice: dale a un hombre una máscara y él te dirá la verdad. Porque nosotros los hombres somos incapaces de decirnos la verdad frente a frente. Porque va la muchacha con su vestido, ¿verdad? Y ella anda de lo más feliz. ¿Cómo me queda? Ay, te queda regio, está lindo, precioso. Y da la vuelta y dice: no tendrá un espejo en su casa que no se ve. Porque el hombre no puede hablar verdad. Su boca está llena de engaño. 9 de la mañana y entraba a las 9 y apenas me estoy levantando.
Ay, Señor, perdóname. Jefe, ¿sí? No, es que mire que estoy aquí en la Interstate 85 y viera usted el accidente que hubo. Hay 4 muertos y está cerrado esto, no puedo pasar. Voy a llegar tarde. Está bien, hijo, no hay problema, aquí te esperamos. Uf, qué bien. Estamos hablando de gente del mundo, que conste, ¿verdad? Esto es lo que está diciendo Pablo de la gente que no tiene a Dios, de la gente que siempre tiene una mentira en su boca, de la gente, hermanos, de hombres que están hablando por teléfono delante de sus hijos y están diciendo mentiras. Están delante de sus esposas y dicen una mentira. Y déjeme decirle esto, hermano, su esposo, su esposa, si te oye mentir, va a saber que en algún momento de su vida usted también le va a mentir a él, le va a mentir a ella. Y crea desconfianza. Y es donde viene una puerta para el enemigo y donde vemos tantos hogares destruidos hoy en día. Dice, son contenciosos, calumniadores, aborrecedores de Dios. Gracias a Dios, aquí no hay nadie que aborrezca a Dios. Hermanos, si nosotros nos vamos ahorita por la ciudad de, ¿cómo es? Carlton, ¿verdad? Y nos vamos a los bares, nos vamos a casas de prostitución que hay en esta ciudad, y les preguntamos a alguien de ahí, de esa gente que está metida en ese lugar, ¿ustedes aborrecen a Dios? ¿Qué creen ustedes que va a contestar la mayoría de esa gente? No, nosotros amamos a Dios. Yo les pregunto aquí, ¿cuántos aman a Dios? Me voy a un bar y pregunto, ¿cuántos aman a Dios? ¿Tengo o no tengo la misma respuesta? Entonces, ¿dónde tiene que estar la diferencia entre la gente que supuestamente conoce a Dios y dice que le ama, y entre los que no le conocen y dicen que le aman? En que dice el apóstol Juan cuando escribe el evangelio, que en el capítulo 15 versículo 17, si me aman, guarden mis mandamientos. No hay otra manera en que nosotros podamos amar a Dios. Y en esto, hermanos, tenemos que ser muy claros. Nosotros como pentecostales a veces somos muy emocionalistas. Nosotros como pentecostales a veces, hermanos, nos han hecho creer, y es que yo amo a Dios, yo lo siento aquí en mi corazón. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida. Deja de estar haciendo lo que estás haciendo. No, Señor, pero eso no es problema. No, pero Señor, Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Reconciliate con tu marido. Pero Señor, si mira lo que me hizo. Y venimos aquí y declaramos que Él es nuestro Rey, y venimos aquí y declaramos que Él es nuestro Señor, y lo que menos nos preocupamos es buscar su voluntad y cumplirla. Y haciendo eso nos engañamos a nosotros mismos y nos convertimos en aborrecedores de Dios, al igual que la gente que no le conoce. Dice, son insolentes, soberbios, jactanciosos. Esa gente del mundo, hermano, esa gente del mundo es fatal. Esa gente del mundo anda fafarroneando con todo lo que tienen. Quieren tener el mejor carro, quieren tener la mejor casa para jactarse, para decir, para llenarse la boca, y lo cubren con un velo de religiosidad. Doy gracias a Dios. Mentiroso. Querés echarte todas las flores vos mismo, y querés decirle a la gente lo que has hecho y lo que has logrado. Aunque digas que Dios te lo ha dado, pero realmente estás trabajando en la obra. Estás cumpliendo los mandamientos del Señor. Porque si estás viviendo una vida santa y pura, porque si tus hijos quieren ser como tú, porque si tú eres un reflejo de Cristo sobre esta tierra, entonces ese carro sí vale la pena tenerlo, entonces esa casa sí vale la pena tenerlo. Pero si tu vida no refleja a Cristo, todo
todo lo que hagas es basura y es vanidad. Y se va a quedar en esta tierra junto contigo si no cambias, si yo no cambio. Porque nada de lo que hay en este mundo nos lo vamos a llevar. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, decía el apóstol Juan. Porque el que ama al mundo, dice, el amor del Padre no está en él. Hermanos, pero esa gente del mundo es tan jactanciosa, tan orgullosa, tan soberbia. Hermanos, si hay cosas que a veces nosotros los cristianos, me decía un líder de una iglesia, y llega muy alegre donde a mí me dice: hermano Francisco, ¿qué me dice usted? Fíjese, me dice que viene el pastor, dice, y me está regañando porque le corté el pelo a mi hija corto, muy corto, dice, le corté el pelo a mi hija, y el pastor me está regañando, y ahí de frente a mi hija. Entonces yo le digo: dígame en la Biblia donde dice que no me debo de cortar el pelo a la mujer. Excelente, hermano. Perfecto, qué bien. Y el día de mañana, Dios no lo permita, y esta muchachita venga con un puro de marihuana en la boca, y el padre le diga: hija, deja eso, que eso no es malo. Y la hija, como aprendió del padre que le preguntó al pastor, y le va a decir: muéstreme en la Biblia, papá, donde dice que no tengo que fumar marihuana. Porque, hermanos, con nuestra actitud a veces nosotros no pensamos y estamos transmitiendo eso a nuestros hijos: rebeldía, soberbia. Pero miremos la actitud de un verdadero cristiano. Llega el maestro y se amarra la toalla y empieza a lavarle los pies a sus discípulos. Y, hermano, se para frente a Pedro, y Pedro le dice: un momento, Señor, no me vas a lavar los pies. Y le dice el maestro, y que conste, Pedro está negándose a que Cristo le lave los pies por respeto a él mismo, porque nunca hasta ese momento en Israel un rabino, un maestro, le había lavado los pies a sus discípulos. Era, hermanos, bajarse de categoría. Era, hermanos, algo que nunca se había visto. Y Pedro, defendiendo el honor de su maestro, le dice: a mí no me vas a lavar los pies, porque yo no quiero decir que mi maestro me lavó los pies. Estaba siendo humilde el hombre. Y se levanta Cristo y le dice: Pedro, si no me dejas lavarte los pies, no vas a tener parte conmigo en el reino. ¿Y cuál fue la actitud de Pedro? Desde la cabeza, Señor, báñame, remójame, a todo lo que quieras, Señor. Si esto tan simple como no lavarme los pies no va a tener parte contigo en el reino, yo quiero remojarme y ahogarme. Pero si a la iglesia se le viene a predicar que tiene que cambiar actitudes, que tiene que cambiar patrones de vida, hermano, empieza y dice: ¿dónde está eso en la Biblia? En vez de decir: sí, Señor, si esto no va a hacer que yo vea tu gloria, si esto va a hacer que yo no vea tu rostro, Señor, entonces yo renuncio a todo esto. Porque esa es la actitud de Cristo. Filipenses 2:5 dice: haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, en forma de Dios, no escatimó, dice, el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo obediente hasta una muerte, y muerte de cruz. Pero ahora los que seguimos a Jesús no somos obedientes, hermanos. Desafortunadamente hay un montón de gente rebelde dentro de la iglesia, que se hace llamar cristiano, pero no tiene la actitud de Cristo. Que se le está diciendo, que se le está enseñando, que se le está predicando que tiene que amar a su esposo, que tiene que amar a su esposa, que tiene que cuidar a sus hijos, que tiene que ser el sacerdote en su hogar. Pero muchos prefieren estar viendo películas hasta las 2, 3 de la mañana. Pero muchos prefieren andar en el mall, en shopping, en movie theaters, haciendo cosas que el mundo le encanta hacer. Y muy pocos se meten en una relación con Dios y su palabra.
Porque ahora, hermanos, inclusive las grandes iglesias y la iglesia, ¿qué es lo que hacen? Ellos contratan, hermanos, contratan agencias de mercadeo. Las mismas agencias que hacen anuncios para Marlboro, para Johnny Walker, las mismas agencias que hacen anuncios para el mundo, los contratan y le dicen: a ver, ¿cómo creen ustedes que podemos llamar la atención de la gente? Créeme un programa evangelístico. Cuando la iglesia debe de depender de hombres y mujeres como usted, que está ahí, que está sentado frente a la palabra día y noche, meditando en la palabra, con esas rodillas que hasta se le están chorreando sangre, y que la única pregunta que tiene para el Señor es: ¿cuál es tu voluntad, oh Dios? Iglesia del Señor, es hora de hacer este examen. Es hora que nosotros día a día hagamos este examen y examinemos nuestra vida. Y no estoy diciendo, hermanos, acá de que nosotros vamos a ser salvos entonces cuando empecemos a hacer muchas cosas que están aquí y creamos de que la salvación es por obra. No, la salvación no es por obra. Cuando nosotros empezamos a obrar conforme a la palabra, es entonces gratitud a ese Dios maravilloso, hermanos, porque Romanos 1:28 dice que por cuanto no tuvieron tener en cuenta a Dios, Dios le dio una mente depravada para hacer cosas que no convienen. Entonces la verdadera libertad del evangelio es que nosotros tenemos la mente de Cristo, porque las cosas que son normales para el mundo no son normales para nosotros, porque las cosas que son morales para el mundo no son morales para nosotros. Esa es la libertad gloriosa del evangelio. Te cambia la mente, te cambia la vista. Segunda de Corintios 4:4, Pablo le dice: es que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la gloriosa luz del evangelio. Y a veces la misma iglesia de Dios está en esta oscuridad. La misma iglesia de Dios va por el mundo pensando que somos del mundo. Ya, hermano, no se canta aquí que somos peregrinos. Había un rabino en Israel, cuenta la historia, que era muy sabio, y los jefes de estados, ya casi termino, hermanos, no se preocupen, los veo tristes. Llegaban los jefes de estados donde él, gente, personalidades grandes, a pedirle consejos. Y dice que un día un hombre acá de Estados Unidos voló hasta Israel para buscar un consejo de este sabio. E imagínense ustedes aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Un hombre de poder, un hombre que no tiene. Y cuando llega allá, hermanos, se encuentra en una casa humilde. Está un banquito, está la silla y una mesa. Y cuando el hombre de negocio entra y está el hombre de Dios ahí sentado, lo primero que le pregunta, le dice: ¿dónde están sus cosas? Y le contesta el sabio: ¿dónde están las suyas? Las mías están allá en Estados Unidos, donde yo vivo, en mi casa, allá están. Las mías también, las mías están en mi casa. Las mías me están esperando allá, porque en este mundo solamente soy pasajero, porque este mundo y los deseos del mundo van a perecer aquí, mas el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. ¿Por qué quiere luchar usted? Por tener un buen carro, por tener una casa, que no es malo y no es pecado, o por tener una casa, por crear tesoros allá donde el orín y la polilla no corrompen, donde el ladrón no hurta. ¿Por qué nosotros estamos luchando? ¿Qué es nuestra mentalidad de iglesia? ¿Estamos viviendo vidas idénticas al mundo? ¿Estamos pensando igualito que el mundo? ¿O es nuestra actitud diferente? Hay dos familias, una no conoce a Cristo, la otra conoce a Cristo. La otra es cristiana. Van al culto martes, jueves, domingo, sábado. El hombre maestro de escuela dominical, el hombre predica. Pero sucede que en la familia que no conocen de Cristo, el hombre llegó a las 5 de la tarde
Y la esposa, de casualidad, en ese momento que él entraba, se sentaba en el sillón, porque había pasado un día fatal con los niños quizás. Y ese hombre, hermanos, enfurecido porque no había comida, y empieza a decirle: ¿dónde está la comida? Ay, mi amor, no la he hecho. Y empieza a decirle tantas cosas a su pobre esposa. Sos una desconsiderada, ¿cómo es posible? Yo trayendo la comida, trabajando, no me servís para nada. No, es que esto no, ya no te aguanto, voy a divorciarme, voy a ver qué hago, porque no. Pasa la misma situación en la familia del hermano que es líder en la iglesia. Y llega y entra, y quitándole nada más las malas palabras, todo el resto es igual. ¿Cómo es posible? Iglesia, recapacitemos, pensemos. El poder del evangelio, la locura del evangelio, no es que vengamos a este altar a hacer una infanzón y a levantar manos y a correr y a brincar y echar mocos y lágrimas por todo el altar. Esa no es la locura del evangelio, y es lo que hemos pensado. La gente nos llaman locos y otros se ríen de nosotros porque hacen un alboroto. No, la locura del evangelio radica en que nosotros pensamos y actuamos diferente. Es porque la palabra del Señor nos dice en Romanos capítulo 12 versículo 2: no sean igual que el mundo, no se amolden al mundo, cambien su forma de pensar, y así va a cambiar su forma de actuar, y solo así vamos a conocer cuál es la verdadera voluntad de Dios, santa, agradable y perfecta. Ese es el poder del evangelio. Pero qué triste ver que hoy de nuestras bocas, de gente que dice conocer a Dios, también salen los mismos dichos que tiene el mundo: nadie es perfecto, santo solo Dios. Y cada vez que decimos eso, ¿saben lo que nosotros hacemos? Le decimos a ese Dios todopoderoso: sos un mentiroso. Porque esto de ser santo no lo estoy diciendo yo, lo dice Él. Sean santos, apartados, diferentes. Que sea, hermanos, un contraste entre blanco y negro. No es entre gris y más o menos ahí, hermano, para no. Hermano, es que tampoco vamos a andar nosotros ahí. Nos van a decir religiosos, nos van a decir fanáticos, nos van a decir. No, nosotros tenemos que hacernos amigos del mundo. Eso es lo que el diablo está trayendo de enseñanza a la iglesia. Pero la palabra es clara: el que se hace amigo del mundo, ¿qué pasa? Se constituye un enemigo de Dios. La pregunta: ¿de quién quiere ser amigo usted? ¿De Dios o del mundo? Pero nadie quiere caer mal. Pero nadie quiere ser etiquetado, porque vivimos en una sociedad diversa. Porque, hermanos, estamos viendo que grandes hombres supuestamente de Dios, del Dios de este mundo, están diciendo: es que ahora nosotros también tenemos en la iglesia líderes que son homosexuales, porque Dios ama la diversidad. Cambiando la gloria del Dios incorruptible. Porque, hermanos, la iglesia se está conformando, al menos la iglesia física, porque hay dos iglesias. Está la iglesia física, que es lo que nosotros vemos, y está la iglesia de Cristo, que es la que es invisible. Porque aquí pueden haber, hermanos, 200, 300, 400 miembros de esta iglesia, pero tal vez 10, 15, 20, 30 pertenecen a la iglesia de Cristo. Y mucha gente dice: Cristo no viene todavía, porque mire, esa iglesia es terrible, esa iglesia es tremenda. Pero déjeme decirle, el día que Cristo venga, el 90% de esa iglesia se va a quedar.
Y solamente aquellos que busquen hacer la voluntad de Dios en esta tierra, y que estén dispuestos a sufrir oprobio, y que estén dispuestos a ser etiquetados, y que no tengan temor de vivir el evangelio glorioso de Cristo, esos son los que van a triunfar y nos iremos con Él. Todo el resto se va a quedar. Todo el resto se va a quemar. Porque lo que cargamos, porque lo que vestimos, porque lo que comemos no tiene, hermanos, el más mínimo valor delante de Dios. Porque la iglesia está empeñada en buscar las añadiduras y no el reino de Dios y su justicia. Hermanos del Señor, que sirva esto como una reflexión a nuestras vidas. Examinémonos. Es hora, como decía el apóstol Juan en su carta primera: hijitos, yo les digo esto para que no pequen, pero si pecaren, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. Hermanos, en esta noche que la puerta de salvación está abierta. Y no estoy hablando para tal vez aquella persona que nos visita por primera vez a esta iglesia. Estoy hablando para personas que quizás son líderes aquí en esta iglesia. Hermanos, porque lo más terrible que puede haber es cuando en una iglesia hay líderes y hombres haciendo el trabajo de Dios, pero no son de Dios. Y de esos hay muchos que ofenden, que hieren, maltratan a sus esposas, que maltratan a sus hijos, que por medio de la religiosidad, hermanos, está ahí en su boca, como el hombre que está estudiando la palabra y llega el hijo y se le acerca y el hombre le dice: quítate, ¿no ves que estuve estudiando la palabra? Y el hijo sale. ¿Ustedes creen que este muchacho va a querer algo con el evangelio? ¿Saben por qué la iglesia de hoy en día, el 90% de los jóvenes que alcanzan la mayoría de edad no quieren tener que ver nada con la iglesia? La mayoría de las iglesias están perdiendo a sus jóvenes. ¿Y saben lo que están haciendo entonces las grandes iglesias para mantener a los jóvenes? Crean un montón de programas carnales llenos de cosas para atraer a los jóvenes y tenerlos ahí para decir que tienen jóvenes. Pero en realidad no hay jóvenes que amen a Dios. No hay jóvenes que amen la santidad, porque están viendo todo lo contrario en sus padres. Que hoy aquí todos tenemos una careta bonita de religiosos, porque hoy aquí en este momento nadie quiebra un plato, pero en la casa rompemos la vajilla. Porque en la casa, al igual que el mundo, ha cambiado los roles en el matrimonio, donde ahora el hombre no es el sacerdote de la casa, donde ahora es la mujer la líder de la casa. Esto también está pasando en la iglesia y lo están viendo nuestros hijos. Es tiempo de cambiar. La puerta está abierta. Es tiempo de reflexionar, amados hermanos. Cristo viene por una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Y créame que sí hay gente sin mancha y sin arruga, sin contaminación de este mundo. Yo te ruego en esta noche que abra los sentidos. Y hoy, mientras Dios está aquí, mientras el Espíritu Santo de Dios está en este lugar, hermanos, que tomes una firme decisión. ¿A quién quieres servir? Si a tu vida se ha estado compaginando, si tiene alguna similitud, si alguna de las cosas que nosotros vimos, que Romanos 1 de 28 al 32, si alguna cosita de esas está en nuestra vida, dice el versículo 32, que quienes hacen estas cosas son ¿qué? Dignos de muerte. Y Dios no quiere tu muerte. El amor de Dios no es el amor como de nosotros, permisivo. El amor de Dios es el que te detiene y te dice: hijo, detente, cambia, piensa, no vayas por ahí, porque si sigues en ese camino vas en el mismo camino ancho de perdición, porque espacioso es el camino y muchos son los que van por él, pero angosta es la puerta y angosto el camino de los que van a ser salvos.
y son muy pocos los que le encuentran. Y yo oro en el nombre de Jesús en esta noche, que tú seas uno de esos que encuentran la puerta estrecha y caminan por el camino angosto, porque entonces escucharás al final de tu vida: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Qué palabras más lindas, hermanos, porque Cristo viene pronto. Porque aunque esto estamos anunciando desde hace tiempo, dice el apóstol Pedro, no es de que el Señor tenga su venida por tardanza, sino que es misericordioso, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Si hay pleitos, si hay celos, si hay envidia, si hay soberbia, si hay jactancia, si hay orgullo, hermanos, si hay enojo en nuestras vidas, nos estamos engañando a nosotros mismos. Mateo 7:21, ya para terminar, dice: en aquel día muchos vendrán y me dirán: Señor, Señor, pero si en tu nombre profetizábamos, en tu nombre echábamos fuera demonios, en tu nombre hacíamos todas estas cosas. Mas yo les diré: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y este texto se lo damos al mundo que hace hacedor de maldad, hermanos. Y en el Nuevo Testamento, lo maravilloso que tiene es que aunque en español o en inglés la palabra maldad o wickedness es la misma, en griego hay dos palabras. Está la palabra adikia, que es la maldad del mundo, y está la palabra anomía, que es la palabra que utiliza el escritor en Mateo 7:22, hacedores de maldad. Anomía es sin nomus ley, sin ley. Apártense de mí, ustedes que vivieron como que si nunca les di una ley que cumplir. Eso es lo que quiere decir el Señor. Hoy la ley del Señor ha sido expuesta. ¿Quién quiere vivir? Pónganse de pie en esta noche, hermanos. Y vamos a hacer un llamado. Mientras el Espíritu Santo de Dios esté en este lugar, esos valientes que reconocen que hasta el momento no han estado viviendo bajo el mandamiento y los preceptos de Dios, pero están dispuestos a cambiar, están dispuestos que el Espíritu Santo haga hoy su trabajo transformando su vida totalmente. Yo te invito, pasa acá al frente y vamos a orar en esta noche, porque Satanás está allá afuera, hermanos. Satanás está ahí afuera de la puerta, esperando que nosotros salgamos para robar esta palabra que ha sido implantada en tu corazón, y para que el día de mañana muchos sigan viviendo la misma vida de conformismo y de mentira y de engaño que hemos estado viviendo hasta el momento. Pero hoy la puerta de salvación se abre para ti y para mí. Es hoy el momento de salvación, iglesia, y oramos en el nombre de Jesús. Oh Padre amado, en esta noche, y aquellos también que nos están viendo, Señor, por medio de la internet, para que sea tu palabra, para que sea tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, cambiando vidas, Señor, cambiando mentes, cambiando corazones, cambiando destinos, Señor amado, enderezando lo torcido para gloria, para la honra de tu nombre, Señor. Y que esta iglesia y que todos sus miembros, que nuestro amado pastor que has puesto frente aquí, Señor, puedan un día recibir esas y escuchar esas palabras. Entren al gozo, entren a las mansiones que tengo preparados para aquellos que me aman, para aquellos que quieren hacer mi voluntad, para aquellos que no se conforman al mundo, para aquellos que no quieren ser igual de este mundo, sino hacer la diferencia. Y que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. El Señor les bendiga, hermanos, y dejo en este lugar a nuestro hermano pastor Francisco Venega. Y vamos adelante en Cristo. Hay victoria en Cristo.